Buenas tardes, apreciados hermanos. Qué privilegio volver a encontrarnos nuevamente en esta tarde de sábado para estudiar la palabra de Dios, para honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. En esta hora tenemos un estudio muy interesante y que queremos compartir con ustedes. También le damos la bienvenida a nuestros hermanos a través de las tecnologías de internet y esperamos que el estudio de este día pueda servirnos de bendición a cada uno de nosotros. Pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que nos das de estar en tu presencia. Te pedimos, oh Dios, en esta hora, que tu Espíritu Santo tome el control de esta reunión y también de nuestras vidas. Que nos permitas, oh Dios, encontrarte a ti a través del poder de tu palabra y que nosotros seamos encontrados de tu gracia. Permite, Dios, que en esta hora, al elevar esta oración, pongamos bajo tu protección y bendición a los hermanos aquí presentes y también a los que nos ven por el internet. Que cada necesitado de ti en esta hora pueda encontrar refrigerio y que tu palabra poderosa nos transforme en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, en este día el estudio se titula El secreto de Esaú y Jacob. La Biblia es un libro apasionante. A mí me encanta la Biblia porque no es un libro de historias, mis hermanos. Las historias que aparecen en la Biblia son realmente profecías. La Biblia tiene 66 libros, pero todos son un conjunto armónico de profecías que no solo nos muestran la historia de lo que ocurrió literalmente con unas personas, con una familia, con una nación en cierto tiempo, sino que prefiguran una profecía para el tiempo del fin. Y de eso vamos a tratar de descubrir hoy y vamos a tratar de sacar las perlas que esta historia entre Esaú y Jacob tienen para nosotros hoy. Yo les invito a cada uno de ustedes a buscar en sus Biblias el capítulo 36. Capítulo 36, ¿ya lo tienen todos? Pues el capítulo 36 de Génesis comienza precisamente con una genealogía. Así dice el verso 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Muchas veces lamentamos cuando estamos leyendo el año bíblico y nos encontramos con una genealogía, ¿cierto? Generalmente no nos gusta leer las genealogías. Ese listado cansado de tantos nombres, hijo fulano, hijo de mengano, y sultano, hijo de esperancejo, es agobiante para aquel que quiera avanzar en el estudio. Pero ¿saben algo? Las genealogías son muy importantes. Por eso están en la Biblia. Y debemos estudiarlas con profundidad. Por ejemplo, la genealogía nos ayudan a entender cómo la línea del remanente o el linaje salvador no se interrumpe desde Génesis hasta Jesús. Por eso también hay 2 evangelios que comienzan con genealogías para demostrarnos que desde Génesis, desde Abraham, desde David hasta Jesús, era la línea ininterrumpida del linaje de salvación que Dios había preparado. Así que creo que solamente por este motivo deberíamos estudiar la genealogía. ¿No lo creen ustedes? Pero hay algunas razones más. Quizás haya muchas más, pero solo quiero nombrar algunas. Miren, la genealogía también tiene cosas muy interesantes. En primer lugar, estos registros de nombres fueron personas que vivieron realmente. Así que cuando leemos la genealogía, estamos hablando de personas, de seres humanos que existieron realmente.
¿Te imaginas que la Biblia nos permite conocer el nombre, el lugar, las ciudades, la familia de aquellas personas que vivieron hace 4.000 años, 5.000 y pico de años atrás? Ese privilegio lo encontramos únicamente a través de las genealogías. Ahora, en segundo lugar también, o en tercer lugar, tenemos que leer la genealogía. ¿Por qué? Porque estas personas fueron personas que impactaron en su momento, en su generación, y pudieron impactar quizás por su descendencia, por el lugar donde se asentaron, o por el significado de su nombre, o quizás fueron importantes incluso por el apodo o sobrenombre con el cual se conocieron. ¿No lo creen? También muchas de estas personas, es importante estudiarlas porque impactaron a su generación por su fidelidad. Así que son muchas razones las que nos dicen cuán importante es estudiar la genealogía. Y si en esta hora preguntáramos sobre el lugar bíblico, la ciudad bíblica más importante después de Jerusalén, las que mayor incidencia tienen en la historia de este pueblo de Israel, de este linaje de los hebreos que se muestra en la Biblia y también proféticamente hablando, seguramente ustedes dirían Egipto o Babilonia. Y tienen razón, porque Egipto y Babilonia son dos ciudades que tienen una incidencia grande dentro de la historia bíblica. Por ejemplo, de Egipto podemos decir que Israel llegó allí para salvarse del hambre y que terminó siendo esclavo por 430 años. También podemos decir de Egipto que mientras Egipto obedeció a Dios por medio de José, era considerado el granero del mundo y fue una nación bendecida. Recuerden ustedes que cuando vino una hambruna en la propia Canaán, ¿a dónde huyó Abraham? A Egipto. José fue llevado a Egipto. Salomón se casó con una egipcia y negoció con ese país. Pero cuando este país se apartó de la obediencia, cayó en tinieblas. Al punto de que aún el Señor, haciendo todas las manifestaciones tan grandes que hizo, como las 10 plagas, como la liberación de su pueblo con mano poderosa, y todavía el faraón se preguntaba, ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Por eso Egipto, hablando proféticamente, también en sentido espiritual y simbólico, simboliza la incredulidad, el ateísmo y el mundo. Cuando en profecía se habla de Egipto, se está hablando de los mundanos, del mundo. Se está hablando de la incredulidad, se está hablando de ateísmo, porque ese es el simbolismo profético de Egipto. Ahora, ¿qué podemos decir de Babilonia? Pues Babilonia fue cuna y surgimiento de la rebeldía y también de la confusión. ¿Recuerdan ustedes a Nimrod? Aquel líder poderoso que reunió un grupo de personas que lo seguían. Y dice la Biblia, poderoso cazador delante de Dios. Esa palabra delante en hebreo lo que significa es opuesto a Dios. Se enfrentó a Dios. Así que en Babilonia comienza la rebeldía y también la confusión de los descendientes de Noé. Porque Nimrod era descendiente de Can, uno de los hijos de Noé. También acerca de Babilonia, sabemos que Israel estuvo cautivo 70 años en Babilonia por sus pecados y por su rebeldía. Esto es algo interesante, ¿verdad? Tiene un simbolismo grande. Cuando el pueblo de Israel se hizo rebelde a su Dios, pues fue llevado al lugar de los rebeldes, que es Babilonia. Dios mandó a salir a su siervo Abraham de Babilonia, precisamente allí en Génesis 12:1. Y esto fue un paso muy importante para la creación de una nación fiel a Dios. Y Dios manda también a salir al Israel espiritual de la Babilonia espiritual, a
como lo dice Apocalipsis 18:4. Así que comienza en el libro de Génesis a través de la rebeldía de los descendientes de Noé, pero vemos cómo termina al final de la historia también en el libro de Apocalipsis. Y aunque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, Dios saca a la luz, expone los pecados de Babilonia, en su grande misericordia dice: salid de ella, pueblo mío. Es decir, que aunque Babilonia es confusión, Babilonia es rebeldía, todavía hoy hay hijos de Dios que se encuentran prisioneros y cautivos allí, a los cuales debemos llamar para que escuchen la voz de Dios y se aparten de la rebeldía y de la confusión. El propósito precisamente de hoy y del estudio de hoy es sacar la confusión acerca de este tema. Ahora, aunque hemos dado datos relevantes acerca de estas dos ciudades, yo considero que hay un lugar bíblico quizás que sea más importante aún que estos dos que hemos referido. Y se trata del monte de Seir. Yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero permíteme que yo pueda darte los detalles para que tú puedas entender qué importancia tiene el monte de Seir para el pueblo de Israel, pero también para nosotros hoy hablando espiritualmente. Tú quizás puedas decir, pero ¿qué es este lugar? ¿O quién habitaba este lugar? Recuerden que cuando hablamos acerca de la genealogía decíamos que a veces el lugar se hacía relevante por las personas que vivieron allí, que impactaron en su momento. Precisamente a través de este estudio resolveremos estas dos y otras muchas interrogantes. Miren, mis hermanos, en el monte de Seir vivía Edom. Por lo tanto, Seir era el lugar de los edomitas. Quizás por la enemistad entre Israel y Edom, ya que Edom se presenta como un antagonista de Israel, pero Edom es hermano de Israel. Recuerden ustedes, Esaú es hermano de Jacob. Resulta que Edom es el sobrenombre de Esaú, Israel es el sobrenombre de Jacob. Los dos fueron bautizados con otros nombres. Comencemos pues entonces con esta apasionante historia bíblica. Vamos a ver qué nos dice el verso 1. Ya lo leímos, pero vamos a repetirlo. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Verso 36:1 del libro de Génesis. Es muy interesante que este texto, al comienzo de la genealogía de Esaú, haga esta aclaración. Esaú es Edom. Pero lo más interesante de este capítulo es que este mismo capítulo, cada vez que menciona el nombre de Esaú, aclara que es Edom. Podemos ver, por ejemplo, el versículo 1 que lo acabamos de leer, el verso 8, el 9, el 19, el 43. Solo por darte algunos ejemplos para que se te facilite entender y buscar este detalle. No sé si has notado cómo en el hebreo, que es el idioma original de la Biblia, muchas veces se repite la misma declaración varias veces. ¿Te has puesto a pensar por qué en la Biblia encontramos a veces una declaración y esa declaración se repite 1, 2 y 3 veces? ¿Sabes por qué? Es que, mis hermanos, en el hebreo no hay signos de puntuación u ortográficos. Por esta razón, el escritor bíblico no tenía más recurso cuando quería exaltar o hacer énfasis en algo. No tenía más opción que repetir aquello que él quería enfatizar o darle importancia. Por ejemplo, Moisés exclamó: Santo, Santo, Santo.
Si ese texto hubiese sido escrito en español originalmente, se escribiría de una manera distinta. Se escribiría, por ejemplo, una sola vez santo. Se comenzaría la palabra escribiéndola con mayúscula y entre signos de admiración. Santo. Y el que lee se daría cuenta por los signos que te he mostrado que hay énfasis en la santidad de Dios. Pero como en el hebreo no hay signos de interrogación, Moisés quiere mostrarnos la grandeza de la santidad, la magnificencia de la santidad de Dios, repitiendo la palabra 3 veces. Santo, santo, santo. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia. Por eso Esaú se le conoce en la Biblia por Edom, Seir o Esaú. A través de toda la Biblia podemos reconocer a Esaú por estos 3 nombres: Edom, Seir y Esaú. Debemos recordar que los romanos les llamaban a los edomitas idumeos. Y esto es algo importante, porque aquí recordamos que un idumeo en el Nuevo Testamento logró ser rey del pueblo de Israel. ¿Lo recuerdan? Herodes. Herodes era de Edom, era edomita. Y esto nos muestra algo interesante que vamos a ver en este estudio de hoy. Esaú o Edom nunca se resistió a perder la primogenitura. Ya ustedes conocen la historia, cómo con lágrimas le rogó al padre que le diese la bendición de la primogenitura, olvidándose que él mismo lo había rechazado anteriormente. Pero eso no quedó allí. Por mucho tiempo hubo una competencia entre Esaú y Jacob, porque él quería tener más posesiones que su hermano, pero con el propósito de mostrar que la bendición seguía con él. Y hasta el final del tiempo, y lo vamos a ver ahora proféticamente hablando, Edom siempre va a querer reinar sobre Israel. Y vamos a ver. Así es que Esaú va a luchar hasta el fin por recuperar la primogenitura que despreció. Esaú tenía un corazón perverso, mis hermanos, al punto de despreciar la herencia espiritual, la primogenitura. Más que el liderazgo de la familia, este hombre estaba rechazando la elección de Dios entregada a Abraham y a Isaac para hacer de ellos una gran nación, que incluso iba a ser bendición para todas las familias de la tierra. Hay algo que no podemos ignorar. Esaú era un hombre carnal. Él prefería llenar su estómago, resolver lo momentáneo antes que lo eterno, antes que esperar con fe el momento de ser bendecido. Porque el hombre carnal prioriza siempre sus necesidades materiales con urgencia y sobre todo lo demás. Y me da tristeza que muchas veces tú y yo actuamos de esta manera en la iglesia o en nuestra vida cristiana. Muchas veces perdemos la bendición de Dios por apresurarnos, por resolver el momento. Yo sé que en esta hora quizás le estoy hablando a personas que están todos la estamos pasando, pero sé que hay personas que están en una situación crítica en este momento. Yo te suplico por amor de fe, por amor de Dios, ten fe, no te rindas, no bajes los brazos, espera con paciencia en Dios, porque Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Y a veces vemos cómo personas cristianas, hijos de Dios, se van con la primera, por la necesidad que tienen. Y luego dicen, Dios entiende. ¿Qué tiene que entender Dios? ¿Que eres incapaz de pasar la prueba? ¿Que eres incapaz de ser evaluado para ver si eres
apto para recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti? Esaú se lo perdió y lo lamentó toda su vida. Esperemos con fe en Dios, porque Él, hermanos, tiene un plan mejor para nosotros. Ahora vamos a leer el texto siguiente, que también va a traer un análisis muy profundo. Dice el verso 2. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Jebeo, y a Basemad, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Eso aparece en Génesis 36, 2 y 3. ¿Qué encontramos aquí en este texto ahora? Esaú quiso formar una nación distinta a los propósitos de Dios. Dios había hecho provisión para los dos hermanos en la casa de Labán. ¿Recuerdas? Esaú debía casarse con Lea y Jacob debía casarse con Raquel. Ese era el plan de Dios, ese era el plan de sus padres. Por eso, cuando Esaú toma esta decisión, registra la Biblia que estas mujeres de Esaú trajeron dolor y sufrimiento para el corazón de sus padres, porque era contrario a los planes de Dios. Y quizás este acto de Esaú es lo que nos explica el engaño de Labán en el día de la boda de Jacob. ¿Recuerdas? Ahí en el verso 29-25 de Génesis nos dice que cuando el sol salió, Jacob se dio cuenta de que ¿qué? De que la esposa con la que había dormido no era el amor de su vida. No era Raquel. ¿Era quién? Era Lea. Y ahora viene a reclamarle a su suegro. Pero hay algo interesante. Cuando le reclama a su suegro, ahí en el verso 26 del capítulo 29, dice, y Labán le respondió, no se hace así en nuestro lugar. Está interesante esto porque él estaba diciendo en la cara a Jacob, ustedes hicieron lo que no debían haber hecho. Yo preparé 2 vírgenes y las cuidé para ustedes. Y yo debía haber entregado a Lea a tu hermano que no vino por ella. Y hoy te hubieras casado con la menor. Pero ustedes fueron los que rompieron el pacto. Ustedes fueron los que rompieron el compromiso. Por eso él le dice, no se hace así en nuestro lugar, de que se le dé la menor antes que la mayor. La mayor debía haberse casado y no fue nuestra responsabilidad, fue de tu familia que no vino a buscar la mayor. ¿Ven ustedes las consecuencias que trajo la rebeldía de Esaú? Hay 2 elementos importantes en estos planes de Esaú de casarse con mujeres cananeas. En primer lugar, toma 3 mujeres. ¿Qué nos dice esto? Esaú quería superar la fama de Lamed, hijo de Caín. ¿Recuerdas? Lamed, un descendiente de Caín, fue el primer hombre que tuvo 2 mujeres. Y ahora Esaú quiso superar a Lamec. Y precisamente, si recordamos allí del libro de Génesis, dice que Lamec se casó en primer lugar con Ada. Y precisamente una de las esposas que menciona este capítulo 36 de Esaú también se llama Ada. Ada significa adorno, ornamento. Y Sila, que era la segunda mujer de Lamed, significa silueta. Así que eran 2 mujeres hermosas
las que Lamed había escogido para él. Pero ahora Esaú toma 3 para superar al mundano hijo de Caín. Qué triste cuando a veces nosotros los cristianos queremos superar a los del mundo en cosas materiales, cuando deberíamos superarlo en cosas espirituales para provocar la sed en ellos de venir a Dios. Pero nos queremos parecer a ellos y superarlos. Si aquel tiene una compañía próspera, yo quiero ser más próspero que aquel. Y si tengo que olvidarme de Dios y de reunirme en la congregación, lo haré por superar a aquel mundano. Y esa era la mentalidad de este Esaú. Esaú se toma 3 mujeres para sí. En segundo lugar, hay algo más interesante acá. Él quería ser padre de muchas naciones. Por eso toma de las hijas de Canaán. Porque allí en Canaán había muchas naciones juntas. De hecho, este sistema de gobierno que tienen los árabes, como los conocemos hoy, es precisamente que cada familia se convierte en una nación. Por ejemplo, nos dice que Ada era de los hititas. Y esto, mis hermanos, va a tener una grande repercusión para el fin del tiempo que veremos más adelante en este estudio. Ada es muy importante proféticamente hablando por quien sale de ella. La segunda era Aholibama, que era de los Heveos, otra nación de Canaán. Y la tercera mujer, por si fuera poco, miren lo que hace Esaú. Se llama Basemat y era ismaelita. Era hija de Ismael, hijo de Abraham, pero fuera del linaje de la promesa. Es decir, que ahora Esaú se alía con gente que han sido desposeídas de la promesa de Dios. También hay algo que delata las intenciones de Esaú. La expresión, estos son los jefes entre los hijos de Esaú, los cuales le nacieron en Canaán. Esta expresión se usa varias veces en el capítulo 36. Eran jefes. Algo que todavía vemos hoy en el mundo árabe. Califas, jeques, emir, etc. Los cuales hasta hoy derrochan riquezas, además de ser enemigos de Dios y de su pueblo. Además, estas uniones trajeron mucho dolor, como ya decíamos, al corazón de Isaac y de Rebeca. Eso aparece en Génesis 26:35. Estas uniones iban a traer confusión, es decir, Babilonia, Babel. Eso es lo que trae cuando un hijo de Dios se casa en yugo desigual con un infiel. Trae confusión. Y de hecho, esta es la receta de Satanás para multiplicar la maldad sobre la tierra. ¿Recuerdan Génesis 6? La maldad llegó a tales niveles que Dios se tuvo que arrepentir de haber hecho al hombre. Pero ¿cuál fue el origen de que se multiplicara la maldad? Cuando los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres y empezaron a juntarse en yugo desigual con ellas. ¿Sí o no? Yugo desigual. No puede juntar lo santo con lo profano. La palabra Belial, que se usa mucho en la Biblia, significa sin yugo. Porque Beli significa yugo y al significa sin. Así que Belial significa sin yugo, que también significa sin instrucción. Por eso Jesús le dice ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas o Belial con el Dios verdadero? ¿Por qué? Porque te estás casando con alguien que no tiene instrucción, que tiene otras leyes, que tiene otros yugos. Pero ahora lo más interesante y lo que fue nuestra lectura bíblica de este día, lo encontramos en el verso 6. Vamos a leer ahí en Génesis 36, verso 6, mis hermanos,
porque aquí está quizás lo más interesante de este capítulo. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, sus ganados y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Génesis 36, 6. ¿Qué hizo este hombre? Hay algunos detalles interesantes en este texto. En primer lugar, vamos a entender algo. Esaú se va de la tierra. ¿Pero de cuál tierra? Una tierra a la cual se le llamó luego la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, despreciando así la bendición de Dios. Dios quería, porque se lo prometió a Abraham, que sus hijos habitaran en esa tierra, porque en esa tierra era una tierra bendecida y sus hijos iban a recibir bendiciones abundantes. Pero ¿cuál es la decisión ahora de Saúl? Se salió de la tierra prometida. A veces encontramos edomitas en la iglesia adventista. Gente que se salen de la tierra prometida para ir a explorar en el mundo. ¿Qué significa esto? Que Esaú se va lejos de la tierra fértil. Recuerda que en esta tierra, en Canaán, había 4 ríos, pero también estaba el lago de Genesaret o mar de Galilea. Había abundancia de agua. Los terrenos eran fértiles. ¿Recuerdan ustedes cuando Lot se separó también de Abraham? Escogió una llanura cerca del río Jordán porque sus pastos eran tan especiales que dice la Biblia que parecía jardín del Edén. Canaán era una tierra bendita. ¿Recuerdan ustedes los espías? Los espías regresaron con un racimo de uvas que no podían 2 hombres con él. Y tuvieron que reconocer delante de Moisés y los líderes, Jehová no mintió. Ciertamente la tierra es muy buena y fluye leche y miel. Y el testimonio es este racimo, por eso le pusieron Escol a ese lugar. Era una tierra bendecida. Y ahora Esaú se retira de la tierra prometida, de la tierra que fluye leche y miel, de la zona fértil, acto que denuncia su actitud, como lo que hizo con la primogenitura, que ahora está tratando de recuperar, porque Esaú rechazó vivir en Canaán. Pero ustedes saben que ahora mismo Esaú está peleando contra Israel por recuperar la tierra, ¿sí o no? Así como la primogenitura que despreció, hasta hoy la quiere recuperar, también despreció la herencia de Dios y ahora la quiere recuperar. Esas son las guerras que hay en el Medio Oriente todavía hoy. Hay algo interesante. ¿A dónde se fue Esaú? Dice que se fue al monte de Seir. ¿Sabe dónde queda el monte de Seir? En el desierto, al sur de Judá. En el desierto. Este hombre deja la tierra fértil, deja la tierra bendecida para irse al desierto. Por tal de no depender de Dios, por tal de no glorificar a Dios, prefiere irse al desierto. Ahora, la raíz para la palabra hebrea desierto es midbar. Y esa misma es la misma raíz de la palabra dabar, que significa palabra. Es decir, que el desierto es sinónimo de soledad.
importante que vayamos al desierto? Sí. Para estudiar la palabra, pero no para vivir allí. La soledad es el lugar quizás donde Dios se pueda manifestar a nosotros de una manera más poderosa. Pero solo debemos ir a la soledad para encontrarnos con Dios. Dios nos creó como entes sociales. Necesitamos relacionarnos para apoyarnos, para estar en comunión. Pero no debemos irnos al desierto para vivir. La soledad no es un lugar bueno para vivir. Seguramente Jacob salió muchas veces al desierto a buscar de Dios, pero siempre regresaba a su tierra. Allí en el desierto de Peniel, él peleó contra el ángel, pero reclamando su bendición. Pero luego fue a buscar la tierra de la heredad de Abraham. ¿Cómo vamos tú y yo al desierto? ¿A qué vamos tú y yo al desierto? ¿Como Esaú o como Jacob? Seguramente te preguntarás, pero ¿se puede acaso vivir en el desierto? ¿Cómo pudo Esaú sobrevivir después de vivir en una tierra tan fértil? ¿Cómo pudo sobrevivir en el desierto? Bueno, pues la razón de por qué pudo vivir en el desierto lo registra el propio capítulo 36 en el verso 24. Dice, y los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Es decir, que hubo un hijo, un descendiente, un nieto. En la Biblia no habla de nieto, así que es un hijo de Saúl, que encontró manantiales en el desierto. Y esta es la razón por la cual pudieron sobrevivir ellos allí. Este texto dice que, en segundo lugar, Esaú decide irse al desierto porque no quería vivir bajo las órdenes y las reglas de su hermano menor. Él no soportaba que su hermano tuviese la preeminencia, fuese el primogénito, el principal. Él no quería aceptar la profecía que se le había dado a su madre: el mayor servirá al menor. Ahí en Génesis 25, 23. Él no quería servir a su hermano. Pues aunque él era el primogénito, recuerden ustedes, la bendición estaba con Jacob. Él podía estar junto a su hermano, pero decide irse lejos de él. Se fue al monte de Seir, al sur de Judá, debajo del Mar Muerto. Las ciudades más importantes, proféticamente hablando, de Seir son Petra y Bosra. Y hay profecías muy fuertes acerca de estas profecías. Recuerda que Petra, hay una profecía donde dice que será deshabitada para siempre. Y hoy todavía podemos visitar el lugar y está desolado. Y Bosra, una profecía para el tiempo del fin que la vamos a leer hoy, la vamos a estudiar hoy. Pero hay otra razón interesante. Miren lo que dice el verso 7 del capítulo 36, que es la segunda razón quizás por la que Esaú decide irse. Porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Miren qué interesante. Este texto me está dando un tercer elemento. Aunque Esaú no era el poseedor de la promesa, Dios lo bendijo. Si Esaú se hubiese sujetado a su hermano, hubiera sido parte del pueblo de Dios.
hubiera sido bendecido por siempre. ¿Te acuerdas de Lot? Lo mismo le ocurrió. Lot no era el de la promesa. El de la promesa, ¿quién era? Abraham. Pero aún así la Biblia registra que Lot fue bendecido abundantemente. Pero hay una diferencia entre Lot y Esaú. Aunque se separó de Abraham, Lot no se salió de Canaán. Este fue más lejos. Esaú se salió de la tierra prometida, de la tierra fértil. Esaú quería enriquecerse para competir con Jacob, no para glorificar a Dios. Él quería demostrar que sin Dios él podía ser próspero. No como Jacob, que desde el nacimiento se sujetó al calcañal porque anhelaba la bendición de Dios. Y luego agarró al ángel y tampoco lo soltó hasta obtener la bendición. Porque Jacob hacía hasta lo imposible por obtener la bendición espiritual. La Torá termina mostrando, mis hermanos, que la guerra entre Jacob y Esaú. Pero hay un detalle interesante. Por mucho tiempo, Dios le ordenó a Israel no menospreciar ni atacar a Edom. Qué interesante, ¿verdad? Aunque se había ido, aunque se había apartado, quizás Dios todavía tenía la esperanza de que su hijo se corrigiese. Pero ¿de dónde tenía esta esperanza Dios? Primero vamos a ver esta declaración que aparece en Deuteronomio 23:7, donde Dios le dice a Israel: no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. ¿Qué dice Dios? No lo aborrezcas, no te enemistes con él, porque es tu hermano. Este detalle me resultó muy curioso y empiezo a investigar de dónde quizás Dios saca esta esperanza de que se podría salvar Esaú. En el verso 10 del capítulo 36 encontré la primera razón. Dice que Esaú tuvo un hijo que se llamó Reuel. En el verso 10 está: se llamó Reuel. ¿Sabes qué significa Reuel? Amigo de Dios. Así que de Esaú salió un hijo que era amigo de Dios. Quizás esta razón fue la que Dios se llenó de esperanza para decir: quizás a través de este muchacho Esaú se convierta a mí nuevamente y regrese. Es interesante que también conocemos en la Biblia a otra persona que llevó este nombre. Lo que pasa es que muchas veces lo conocemos por Jetro. En Éxodo 2, 18 y 21, que dice que era padre de Séfora, la esposa de Moisés. Jetro se llamaba Reuel. Jetro era descendiente de Reuel, y también era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora encontramos otro personaje en la línea de Saúl, quien fue profeta de Jehová. Su nombre era Balaam. Lo encontramos en número 22, 18. Y era descendiente del primer rey de Edom. Este Balaam era hitita. Y sabemos que aunque después se vendió por ganancias como Esaú, la Biblia nos da evidencia que en un tiempo él también fue un instrumento de Dios. Y este hombre era un descendiente de Esaú con Ada. Y en tercer lugar, aparece otro personaje de la Biblia que tiene que ver con Edom. Y que la Biblia lo exalta por su santidad. ¿Sabe quién es? Job.
Job, dice la Biblia, que era un varón santo en la tierra de Uz. Pero si vamos al capítulo 36, verso 28, nos dice que Uz era nieto de Esaú, de Edom. Así que dentro de la línea de Esaú, Edom, había gente muy fieles a Dios. Y quizás esa era la esperanza por la que quizás Dios dijo, no ataques a Edom porque es tu hermano. Quizás sus hijos lo conviertan. Pero lo triste es, en primer lugar, que un día Dios tiene que declarar una sentencia contra uno de los hijos de Edom. Y esto lo encontramos en 1 Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Este descendiente de Esaú o Edom llenó la copa de la paciencia de Dios. Por eso es que Dios tiene que dictar esta ley, esta orden tan terrible a nuestros oídos contra un descendiente de Amalek. Pero luego va a dar órdenes proféticas a Seir o Edom o Esaú como pueblo total. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Les voy a mostrar los textos porque son profecías para el tiempo del fin. Pero dijimos que la guerra entre Esaú y Edom va a llegar hasta el fin. ¿Quién es Edom? Proféticamente hablando en el tiempo del fin. Edom es Roma. Y te lo voy a demostrar con la Biblia. Vamos a ver algunas similitudes entre Roma y esta historia y alguna otra historia bíblica. El origen de Roma viene de dos mellizos, igual que Esaú y Edom, Remo y Rómulo. Su madre era estéril, como también en las profecías bíblicas Dios tenía que abrir las matrices para que viniese su linaje. Ahora hay algo interesante también. Esta madre estéril que pudo concebir a estos dos mellizos, Remo y Rómulo, también los tuvo que poner en una canasta en un río para salvarlos. ¿Se acuerdan con quién pasó? Con Moisés. Porque las guerras tribales que habían en esa área, entre los etruscos y otras tribus que existían allí en esa área, donde hoy está Roma, Italia. Ahora, lo interesante es que a estos mellizos no los recibió una princesa, sino que dicen la tradición, la historia del surgimiento de Roma, que fue una loba quien se encontró los niños y los amamantó. Por eso el símbolo de Roma hoy es una loba. Ahora, cuando Remo y Rómulo tomaron el control tribal, ellos quisieron construir una ciudad. Y Remo se colocó en el monte Aventino y Rómulo en el monte Palatino. Y los hermanos estaban esperando una señal del cielo para que indicar en qué monte se iba a construir Roma. Y cuando Remo vio sobre su monte un grupo de cuervos volando en forma circular, entendió que esa era la señal que él había ganado la apuesta. Y cuando Remo fue a su hermano a declararse como ganador, su hermano lo mató, porque ya él había creado las fronteras allí en el monte Palatino.
convirtió en el primer mártir por violación de una frontera y lo mató su hermano. Y Roma, mis hermanos, dicen los poetas e historiadores de Roma, que Roma fue fundada por marineros que venían de Troya. Ahora, Troya era una isla habitada por hititas, es decir, que eran descendientes de Esaú con Ada. Así que, espiritualmente hablando, hoy Roma también es Edom. También hay algo muy interesante. Así como Herodes fue como un tipo de algo, de una institución romana, el papado, que hoy se ha puesto como reina sobre la cristiandad, sobre Israel, sobre el Israel espiritual. Así como Herodes, un idumeo o edomita, pudo estar sobre Israel, el Israel literal, hoy también un edomita, un idumeo, en sentido espiritual, está reinando sobre el Israel espiritual desde Roma. Ahora hay unas profecías aquí que nos muestran y nos confirman que lo que estamos hablando es cierto. Vamos a buscar primeramente el libro de Daniel. Y en el capítulo 11 de Daniel vamos a leer 3 textos que confirman lo que estamos hablando. Recuerden ustedes, en primer lugar, para que puedan entender, que Esaú o Edom o Seir, como se reconoce a Esaú en la Biblia, rompió con Dios, fue un violador del pacto. Miren lo que dice en el capítulo 11 de Daniel y en el verso 30. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se entristecerá, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Es decir, que el papado, el cuerno pequeño, va a hacer pacto con los que abandonen el pacto con Dios. Ya lo estamos viendo. Desde el año pasado se está, algunos años más se está trabajando, pero el año pasado, para el 31 de octubre, se hizo una reunión que fue para celebrar la contrarreforma, porque en ese día fue el día que Martín Lutero clavó las tesis allí en la puerta, las 95 tesis. Y precisamente ese mismo día se reunió el Papa con los evangélicos, con los mormones, con los de las demás religiones, para hacer pacto con violadores del pacto. Vamos a leer otro texto, en el capítulo 11, verso 32. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es decir, que él va a tratar de seducir con lisonja a los violadores del pacto. Y va a haber un remanente que no va a ceder. Es decir, este texto me está dando a entender que hasta dentro de nosotros va a haber gente que va a romper el pacto y se van a ir con él. Recuerda bien, la iglesia adventista no es Edom, pero es posible que haya muchos edomitas dentro de nosotros ya. Y el otro texto pues lo habla mucho más claro aún. Vamos a verlo aquí en el verso 41. Dice, y entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas escaparán de su mano. Es decir, que el papado como institución, el cuerno pequeño, va a venir destruyendo baluartes, ciudades,
Pero van a haber algunas que van a escapar. Vamos a ver quiénes son estos. Número 1, el primero que va a escapar dice que es Edom. ¿A quién simbolizan este Edom que se va a unir al cuerno pequeño? Pues, ¿qué cosa era Edom de Israel? Hermano. Así que este texto me está diciendo que ciertamente muchos hermanos nuestros se irán en pacto con el cuerno pequeño. Son Edom. Son edomitas que están dentro de nosotros. ¿Quiénes más se van a escapar? Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Quiénes son estos? Primos de Israel. ¿Recuerdan ustedes a las hijas de Lot? Tuvieron hijos con su papá. De allí nacieron estas naciones. Es decir, que ahora son primos también que se van a unir. ¿Quiénes son estos primos? Pues la cristiandad evangélica que se está haciendo pacto ya con el cuerno pequeño. Ahora, como decíamos ahorita, esto no está hablando de Edom como nación, sino algunos edomitas que hay dentro del pueblo de Dios. Pero vamos a ver ahora a Edom como nación. Vamos a buscar algo interesante. Vamos a buscar el capítulo 14 de Apocalipsis. Capítulo 14 de Apocalipsis. Y vamos a leer algo muy interesante que nos va a dar pie para una profecía muy importante. El verso 19 y 20 dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Lo que Juan está viendo en estos dos textos en visión es el cumplimiento de una profecía que aparece en el libro de Isaías, capítulo 63, y que es una profecía en contra de Edom. Ahora en el capítulo 14 de Apocalipsis está hablando del Edom espiritual, del papado. Pero en Isaías 63 también está hablando del tiempo del fin. Y ahora se pregunta, ¿quién es este? En el verso 1 del capítulo 63 de Isaías, hermanos. ¿Quién es este que viene de Edom? ¿De dónde viene? De Edom. Pero para ser más específico, dice de Bosra. ¿Te acuerdas que te dije que Bosra era una de las dos ciudades más importantes, Petra y Bosra? Ahora esta profecía dice que que todavía no se sabe quién es, viene desde Edom, pero específicamente viene desde la ciudad de Bosra. Y dice que viene con vestidos rojos. Pero aunque viene con sus ropas manchadas, se pregunta al profeta, hermoso en su vestido, la santidad cubría a que viene desde Bosra. Era Jesús a quien Isaías está viendo. Aunque venía manchado de sangre, porque recuerden, Edom es rojo, pero las uvas son rojas, ¿verdad? Dice que viene en su hermosura. Aunque venía manchada sus ropas, eso no afectaba su santidad. Más bien, reafirmaba su justicia y su santidad. Hermoso en su vestido, que marche en la grandeza de su poder. ¿De quién está hablando Isaías? De Jesús. Yo. Responde ahora cuando el profeta pregunta, responde Jesús y le dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Quién era el que venía de Bosra? Jesús. Y aunque el profeta se maravilla de su justicia, de su santidad, ahora él le dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar.
Ahora pregunta el profeta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Y ahora responde Jesús en el verso 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos que nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. ¿De qué me está hablando este texto aquí ahora? De algo muy interesante que también Apocalipsis me dice en sus profecías. Nosotros no podemos destruir al papado como institución, porque Apocalipsis me dice que será echado el dragón, el falso profeta y la bestia, que es esta institución, en el lago de fuego ardiente, de azufre. Es decir, que así como la profecía de Isaías 63 es Jesús quien va a destruir a Edom, Apocalipsis me dice que es Jesús quien va a destruir al dragón, al falso profeta, el protestantismo apóstata, y también a la bestia, el cuerno pequeño o papado. Es Jesús quien los va a pisar en el lagar para destruirlos. Esa es una profecía para el tiempo del fin. Vamos a ver otro texto más de Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis en el capítulo 20 y en el verso 10 dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban también con él la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, que así como el Jesús del capítulo 63 de Isaías es quien nos va a destruir, Juan lo ve en confirmación a través de su visión en el capítulo 20. Pero ahora hay una profecía, mis hermanos, que es la que más me va a demostrar que ciertamente el papado es el Edom espiritual. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, y vamos a buscar allí en el capítulo 35. Y este capítulo 35 viene con un subtítulo en negritas allí en mi Biblia que dice: profecía contra el monte de Seir. ¿Quién dijimos que era Seir? Edom, porque era el lugar donde Esaú huyó de la presencia de Dios para vivir. Y miren cómo la profecía del tiempo del fin sigue insistiendo en que Seir es enemigo del pueblo de Dios y debe ser destruido. Vamos a ver, miren la profecía que dice que Dios le mostró. Vamos a empezar por el versículo 1 para que tengan el contexto completo, pero la esencia está en el verso 5. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Pero ahora, ¿por qué Jehová hace este juicio contra los edomitas, contra el monte de Seir, contra Esaú? Mira lo que dice el verso 5. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. ¿Qué dice Dios? Que Esaú tuvo enemistad perpetua, pero no fue contra las naciones, fue contra su hermano.
Y tú me dirás, ¿y qué tiene que ver esto con el papado o cuerno pequeño? Bueno, pues el papado no le hace guerra a los ateos, a los espiritistas, ni a las religiones hindúes o de Caín, asiáticas, orientales, sino que el papado siempre ha tenido guerra continua, enemistad perpetua contra los cristianos, contra sus propios hermanos. Tenemos allí por testimonio a la Edad Media, donde la Iglesia Católica persiguió salvajemente a sus propios miembros, a los cristianos fieles. Esa es la similitud más perfecta que hay acerca de Esaú y el papado. Eso es lo que demuestra que el papado es un edomita, el que está dirigiendo esa institución religiosa, porque tiene enemistad perpetua contra sus hermanos. No crean los evangélicos y las demás religiones cristianas que se están uniendo al papado que van a escapar. Porque si no escapan de la destrucción del papado, van a caer en el lago de fuego junto con él por atacar a sus propios hermanos y hacer la obra que el papado les va a ordenar hacer. Porque recuerden que el libro de Apocalipsis es muy claro cuando dice que no es la primera bestia la que va a perseguir y matar. Solo va a dar la orden. Y el que va a perseguir ahora va a ser precisamente la imagen de la bestia. Es decir, el protestantismo apóstata que se unió al Edom espiritual, el papado. Dice allí en el verso 15 del capítulo 13 de Apocalipsis: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, que esos que hoy se están sumando a Edom van a ser destruidos en su momento también. Y Ezequiel 35 es poderoso en este sentido. Hay otra profecía contra Edom y el monte de Seir, que ciertamente es un libro completo. Un libro completo. Fíjense qué importancia tiene el monte de Seir, que hay un libro completo de una profecía en contra de él. Y esta profecía la encontramos allí en el libro de Abdías. El libro de Abdías muestra esta profecía en contra del pueblo de Edom. Libro de Abdías. Y precisamente es de un solo capítulo este libro. Pero en el primer capítulo hay un subtítulo debajo de Abdías que dice la humillación de Edom. Al final Edom va a recibir lo suyo. Vamos a ver algunos textos nada más. Verso 2 de Abdías: he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Ya Abdías está viendo cómo Esaú, Seir o Edom fue barrido. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, hablando de Petra. En tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará tierra? Si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. En el verso 8, ustedes pueden leer el capítulo completo, el libro completo, pero el verso 8 dice: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom, y su prudencia en el monte de Saúl, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago.
Dice el verso 10, por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre, a Edom. El día que estando allí, tú, delante, llevaban extraños cautivos sus ejércitos y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Y tú eras como uno de ellos, como los enemigos de mi pueblo. Verso 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. Verso 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa se volverá sobre tu cabeza. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis 13? El que espada mata, a espada morirá. De eso habla Abdías también. Vamos a leer otro texto, verso 18. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl será estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. ¿No quedará qué? Restos de Saúl sobre la tierra. Verso 21. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Así que, hermanos, es un mensaje de esperanza de nos da Dios, de que al final Edom, el Edom espiritual, será barrido para que el Israel espiritual pueda reinar con Dios por toda la eternidad. Que Dios te bendiga. Dios permita que el estudio que hemos tenido en esta tarde te sirva para fortalecer tu fe, para prepararnos en este tiempo tan difícil, cuando Esaú está reuniendo en el monte de Seir a sus socios para combatir al Israel espiritual. Pero recuerda que en el monte de Sión también se está organizando una reunión. Jesús está reuniendo a 144,000 fieles para la batalla final, y la victoria será de Jesucristo, porque ya está anunciada en el capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Quieres tú reunirte en el monte de Seir? ¿O quieres ser tú de los que se reúnan con el Cordero en el monte de Sión para vencer por toda la eternidad? Que Dios te bendiga en esta hora. Vamos a tener una oración y luego vamos a tener un canto. Oremos. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por el estudio de esta tarde. Te damos gracias porque tu Biblia es reveladora, porque nos muestra, oh Dios bendito, que aunque los ataques del papado, Edom o Babilonia, como quiera que se le llame espiritualmente, no nos podrán destruir a aquellos que nos vayamos al monte de Sión con el Cordero a pelear la última batalla. Permite que este pueblo que se ha reunido hoy aquí y los que nos siguen por internet puedan ser bendecidos con este estudio, puedan ser renovada su fe y podamos ser fortalecidos para triunfar con el Cordero y reinar con Él por la eternidad. Danos una semana de victoria. Bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a cantar ahora un himno, el himno 184. Dios les bendiga.